Les invito a ponerse de pies y abran sus Biblias en el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. 1 al 10. Gloria a Dios. Y luego también incluiremos el 19 y el 20. La pastora tiene a bien leer este pasaje. Queremos agradecer a Dios por el privilegio que nos da de predicar su palabra. A todos nuestros amigos y hermanos que a través de las redes nos escuchan, los bendecimos en el nombre de Jesucristo y agradecemos al Señor esa conexión, que tengo la certeza que en el día de hoy habrán bendiciones multiplicadas de parte de Dios para todos ustedes. Muchas gracias por esa gentileza. Escuchemos la lectura de la palabra del Señor. Reitero, primer libro de Samuel, capítulo 3, los versículos del 1 al 10, 19 y 20 respectivamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová llama a Samuel. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Gloria a Dios. Verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Levante sus manos. Demos gracias al Señor. Aleluya. Alabado sea tu nombre. Oh Señor, qué bueno es cuando tú nos llamas. Qué precioso es sentir tu voz, Señor, dentro de tu iglesia. Sentir tu voz dentro de nuestros corazones y en nuestras mentes. Y saber, Señor, que cuando tú llamas, tú respaldas. Y que tú bendices, Señor. Y que tú eres el que lleva tu obra adelante. Bendice tu siervo en esta hora, Padre. Úsale con poder, Señor. Que tu palabra corra, Señor. Que llegue a lo más profundo de los corazones. Que podamos entender lo que tú quieres para cada una de
vida y podamos, Señor, rendirnos a hacer tu voluntad todo el tiempo que nos reste en esta tierra. Gracias, Señor, porque tu voz se oirá una vez más en este lugar a través de tu siervo. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Por algunos minutos estaremos predicando con el tema Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Siendo Samuel muy joven, de acuerdo a los expertos estudiosos de la Biblia, los exégetas, apuntan que Samuel no tenía más de 12 años cuando Dios lo llamó. Lo cierto es que era muy tierno, no tenía experiencia. Pero es que Dios le da seguimiento a sus hijos e inclusive desde el vientre de su madre. Y eso tiene un valor extraordinario. Samuel es lo que podríamos llamar un verdadero referente, un ejemplo a seguir. El ministerio de Samuel fue muy abarcativo, fue extenso, llegó a la vejez. En el momento cuando Samuel fue llamado, la palabra misma dice que escaseaba la palabra de Dios. La palabra dice que no había visiones. Y es que el ministerio de Elí fue un ministerio deficiente. Elí no supo vaciar reglas y establecer conducta en su familia, lamentablemente. Fue un sacerdote, pero un sacerdote débil, un sacerdote descuidado, un sacerdote indiferente también. Fue indiferente. Pero vuelvo a repetir, Dios llamó a Samuel con una insistencia. Sí, con insistencia y con persistencia. Así lo llamó. Lo que indica que Dios en su propósito había visto a Samuel. La vida de Samuel fue una petición de su madre. Recordemos que su madre era estéril. Era estéril. Recibía mofa. Recibía indiferencia. Recibía desprecio. Y es que era una vergüenza para una mamá, para una mujer en esa época, ser estéril, no tener hijos. Y yo digo que tener hijos hoy es un privilegio también. Pero lo interesante es que yo tengo que tocar necesariamente a Ana, su petición, su añoranza, su deseo, su clamor. Ella clamaba persistentemente a Jehová para que le diera un hijo. Ese era su anhelo, esa era su riqueza. Bendito sea el Señor. E inclusive llegó un momento cuando ella fue a adorar junto a su esposo. Fue a adorar. Y su petición era tan fuerte. Sí, tan fuerte era su petición que se enterneció. Las lágrimas salieron. Sus lágrimas brotaban.
Su congoja era realidad. Su tristeza no era menos. Tanto así que el falto de visión de Elí el sacerdote se le acercó y le dijo: digiere tu vino, digiere tu vino, porque la interpretación que había dado el líder, el sacerdote, el pastor, era que Ana estaba ebria, estaba borracha. Esa fue su interpretación. Sin embargo, ella respondió: no, Señor mío, estoy clamando a Jehová. Estoy clamando a Jehová. Bendito sea el Señor. Al finalizar la entrevista, el conversatorio, Elí entendió y hasta le dio una bendición. Dios escuche tu oración. Dios conceda la petición de tu corazón. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es maravilloso, hermanos. Dios es maravilloso. Y Jehová respondió la petición de Ana. No te canses. No te canses de orar. No te canses de pedirle al Señor. No te canses, sé persistente. Porque en un momento determinado el Señor hará. El Señor responderá. El Señor responderá a la petición de tu corazón. Él sabe hacerlo porque para Él no hay nada imposible. Para Él no hay nada imposible. Él sabe hacer como Él quiere y en el momento que Él quiere. Y Él conoce el corazón de cada hombre y de cada mujer. Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón y Él quiere responder. Él quiere darte esa petición, responder a tus anhelos, a tus añoranzas, a tu deseo. Él quiere hacerlo. Pídele al Señor, sigue pidiéndole al Señor, porque Él va a hacer. Para Él no hay nada imposible. Reitero, gloria a Dios, gloria al Señor. Pero hay algo muy importante, hermanos. Cuando Ana estaba en gestación o salió embarazada, ella dedicó desde el vientre de ella, desde su vientre, a esa criatura al Señor. En otras palabras, no es para mí, solo tengo el deseo de ser madre. No es para mí, es para ti, es para ti. Hay hombres y mujeres que todo lo quieren para ellos. Son egoístas, egoístas en extremos. Atienden en la casa de Dios de manera exigua, escasa, limitada. Son tacaños con los asuntos del Señor. Tacaños en extremo. Y el tacaño no va para ninguna parte. Gloria a Dios. El tacaño no va para ninguna parte. El egoísta no va para ninguna parte. Tenemos que ser espléndidos. Espléndidos, hermanos. Tenemos que ser para el Señor, para glorificarlo a Él. Y al fin y al cabo somos nosotros los privilegiados. Ana pidió su hijo para dedicárselo al Señor. Y créanme, hermanos, hay mamás que inclusive han alquilado su vientre y después te arman tremendo rebú legal. Porque no, yo lo parí, yo lo di a luz, ese es mío. Pero llegaron a un acuerdo con alguien, con una familia. Llegaron a un acuerdo y viene la resistencia porque no quieren entregar el hijo o la hija. Hermanos míos, ella ofertó su hijo al Señor. Lo llevó. Desde que le quita el seno, como usamos nosotros el término hoy, dijo ella, se lo llevo a la casa de Dios, al siervo del Señor, para que ministre y se críe en la casa de Dios.
Así lo hizo porque cumplió con el Señor. Y yo dije hace un rato cuando empezaba que Samuel es un referente adecuado. Y lo vemos en la lectura que leímos. Dios lo miró, Dios lo observó. Y yo digo, ¿te ha mirado el Señor? ¿Te ha mirado el Señor? ¿Te ha observado el Señor? ¿Sientes los pasos, el seguimiento del Señor en tu vida? ¿Lo sientes? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y la verdad, hermanos, Dios sigue llamando. Dios sigue llamando. Samuel llegó a ser un tremendo sacerdote, extraordinario profeta, un juez o gobernante. Óyame, excelente, hermano. Yo siempre he dicho, si yo fuera político, que no es mi interés, porque rechacé la oportunidad en mis años mozos. Pero si yo fuera político, yo aspirara a ser alcalde de una sección pequeña. Dije sección. Y creo que se podrían hacer muchas cosas. Por lo menos árboles sembrarían. Nombraría al Ducho, a experto Eloy, como asistente para que me ayude a sembrar los árboles. En la India hay una pequeña comunidad que es precisamente el referente de los turistas. Ahí van cantidades de guaguas muy lejos de Nueva Delhi, en la India, reitero. Una cantidad de guaguas enormes van a ese lugar, pero es por la forma de trato, el atractivo natural que ellos, los lugareños, han creado con su autoridad. Y yo digo que en cualquier área usted puede sobresalir, no usted, sino para bien de la comunidad, para bien del pueblo, hermano. Bendito sea el Señor. Y es que Samuel fue un extraordinario profeta, un gobernante sobresaliente como juez, que ese era el nombre que se le daba en la época, y un sacerdote a carta cabal. Y el que se puso al escrutinio del pueblo, llamó al pueblo para que lo juzgaran, para que lo evaluaran. Llamó al pueblo y no hubo uno que levantó su mano con su dedo índice. No hubo uno. Y es que me gusta el término que recoge la palabra. Me fascina, lo disfruto. Cuando dice, y Jehová estaba con Samuel. Ahí está la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. No hay otra, hermano, no hay otra. Usted le puede ser un ducho, un experto. Usted lo puede ser, hermano. Un sobresaliente en el área que sea. Pero si Jehová no está con él, si Jehová no está con usted, gloria a Dios. Me gusta el término, me llega a la memoria en este instante del gran Josué, cuando dijo, escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Siempre he dicho a pulmón lleno, mi riqueza es mi familia. Mi riqueza es mi familia, yo no tengo otra. Mi esposa y mis hijos. Esa es mi riqueza, hermano. Y me gozo en el Señor. Disfrutar de mi familia. Porque mi familia es mi riqueza. A ella me dediqué. Desde muy temprano así lo decidí. Y lo he mantenido. Rechacé oportunidades de producción de recursos. Pero lo rechacé. Porque mi familia tuve y tengo que cuidarla. Bendito sea el Señor. Si Jehová no está con nosotros, no hacemos nada con trabajar, con luchar, con afanarnos. Bendito sea el Señor. Sí, Samuel fue un ejemplo vivo. Ahora, ¿por qué llama el Señor a Samuel? ¿Por qué el Señor te está llamando a ti? Este mensaje no es fortuito. Este mensaje no es improvisado.
Hace tiempo que el Señor me dio la luz, la inspiración, el Señor me la dio. Hace días que estaba por predicarlo. El día de hoy es el apropiado que el Señor seleccionó. Bendito sea Dios. ¿Por qué el Señor te llama? ¿Para qué te llama? ¿Está aquí o están aquí los misioneros que el Señor necesita en las diferentes latitudes? ¿Están aquí esos misioneros? ¿Están aquí esos pastores? ¿Están aquí esos evangelistas? ¿Están aquí esos creyentes que testifiquen la grandeza del Señor con su vida a través de sus respectivos trabajos en las aulas escolares? Hay creyentes que son muy malos estudiantes. ¿Y por qué? Si el Señor arroja la luz, el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Hay creyentes que son muy malos empleados. Hay creyentes que no tienen trato afable con los demás. Gloria a Dios. Y con el trato hacia los demás, sirviendo a los demás, usted predica el evangelio. Predica el evangelio. En el abanico, creo que se llama, cuando uno va a coger la ruta hacia Constanza, ahí hay un chicharronero, lo más lejos que tiene él, y no estaba en el programa tampoco. Hay un chicharronero que de vez en cuando la doña, que le gusta mucho los chicharrones, y a Hilario también. Oiga, y a mí también. Nos paramos, oiga, mi hermano. Sí, nos paramos a comprar chicharrones, pero a mí lo que me gusta de ese señor es que él es una persona afable, muy afable, atento, no es mezquino, es espléndido. Óigame, no quiere coger los centavos y quedarse con el chicharrón, no. Él deja que uno haga la selección abiertamente. Y yo, que soy un ducho en eso, hago la selección adecuada. Y a veces, hermano, uno va con la idea de comprar un pedazo y después compra mucho más por la forma, el trato, la condescendencia, el desprendimiento de ese caballero. Hay algunas hermanas que les gusta el cuerito tostado. Óigame, yo le digo, córteme un pedacito de ese cuero tostado, pensando en las hermanas. Óigame, y él, oye, agarra un paquetón. Digo, no, son tantos. No se preocupe, no se preocupe. Óigame, hermano, así vuelve cualquiera. Y lo bendecimos. Le hablamos de la palabra, hermano, le hablamos de la palabra. La esplendidez es una carta de ruta. La esplendidez es una llave excelente para abrir puertas. La cortesía, las atenciones, hermano, el deseo vivo de servir en el área que usted esté. Gloria a Dios. Y el Señor te llama. Te llama. Dirá usted, es que yo tengo tantos años en el evangelio. No, hermano. Por algo el Señor le está mandando este mensaje. El Señor te está llamando. Piensa, adéntrate en ti mismo o en ti misma, porque el Señor te está llamando. Te está llamando el Señor. Gloria a Dios, y lo está haciendo con persistencia. Eso es lo bonito, con persistencia lo está haciendo el Señor. No nos olvidemos, hermanos, que la palabra es clara. El Señor se detuvo, llamó a Samuel. Samuel corrió para donde estaba Elí. Sí, corrió para donde estaba Elí, porque Samuel creyó que era el siervo de Dios que lo estaba llamando. Lo más lejos que tenía Samuel era que Dios lo llamaba. Era lo más lejos, aunque él estaba dentro. Y les voy a explicar por qué más adelante. Sí, hermanos, pero fueron 4 veces que Dios, Jehová, llamó a Samuel. Y eso es mucho, hermano. Eso es mucho, hermano. Hablaba del evangelista, del pastor, hablaba del que testifica la palabra de Dios, hablaba del testimonio que tú debes tener. Pero el Señor sigue llamando. ¿Para qué sigue llamando?
para aquellos que no son creyentes todavía se conviertan a Él. El Señor sigue llamando para aquellos que están ambivalentes, que son volubles, que son cambiantes, que hoy están en la efervescencia y mañana están en el piso. A eso no te ha llamado el Señor. El Señor quiere que tú mantengas tu nivel de consagración, de entusiasmo. No importa la situación. La situación no tiene nada que ver con la realidad de la presencia del Señor. Gloria a Dios. El Señor te llama a que seas un buen esposo, a que seas una buena esposa, a que seas un buen hijo. Y aquí calladito entre nosotros, hay hijos que no son buenos. Hay padres que no son buenos. Hay esposos que no son buenos. Hay esposas que deberían ser mejor. Hay creyentes que le juegan cabeza al Señor. Creyentes, hermano. Creyentes. Y Jehová llamó a Samuel. Lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, lo hizo 3 veces. Pero Elí, que tenía ceguera espiritual y ceguera física también, al principio no entendía. Lo mandaba de regreso a su habitación. Pero al final Elí comprendió que el llamamiento era directo, era divino, era especial. ¿Te ha llamado el Señor en algún momento de manera especial? A mí me llamó, a mí me ha llamado, a mí me ha dado instrucciones, a mí me ha orientado, a mí me ha capacitado, a mí me ha dado luz, a mí me ha trazado rutas, hermano, a mí me lo ha hecho y me lo sigue haciendo. Yo no hago nada si no consulto primero con Dios, si no siento esa tranquilidad y esa paz, esa aprobación. Yo no hago nada. Sin embargo, aquí hay hermanos, líderes que suelen hacer las cosas inconsultamente. Aquí los hay. No dije los ha habido. Digo, los hay. Dije, los hay. Inconsultamente. Una hermana que penosamente no está con nosotros hoy, o en este tiempo, solía decirle a algunas personas, hermanas, mira, no haga eso. El pastor dijo que no, y hasta ahora el pastor no se ha equivocado. Oye, le infundía cierto temor, ¿verdad? Cierto temor. Y otras solían decir, se lo voy a decir al pastor. Bendito sea el Señor. El Señor habla. El Señor llama. El Señor instruye. El Señor capacita. Pero nosotros de manera testaruda solemos hacer las cosas como creemos nosotros. Tu capacidad es limitada, es exigua. Por muy preparado, preparada que tú creas que eres. No hay como mi Dios. No hay como mi Dios. Dios sabe instruir. Y todo el que se deja dirigir, triunfa. 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 Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dios es maravilloso. La palabra dice que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Lo que indica que Samuel estaba en el templo, ministraba, pero no había conocido al Señor en la identificación como el Señor quiere. Porque una cosa, ayer, el viernes, estábamos la pastora y yo en el interior, con Bienvenido. Y recuerdo que yo me moví a una casa cercana. Debo confesarles una verdad, hermano. Yo no puedo estar tranquilo. Yo no tengo mordaza. A todo el que me pasa por el lado yo le hablo del Señor, del Evangelio.
Y si es joven, de sus estudios, su preparación. O lo mando para la escuela. Sí, hermano, porque y no es ahora, no, es toda una vida. A propósito, es toda una vida, hermano. Me voy a detener sobre la referencia que iba a hacer, pero sí, en esta sí, la que empecé. Y estamos debajo de una mata sentados, la señora muy atenta me permitió sentarme. Había llegado en ese momento, ya después de saludarnos, un caballero. Yo le pregunté su nombre, su apellido. Después, más adelante, conversando, le pregunto inmediatamente cómo está su relación con Jesucristo, su vida espiritual. Me dice, no, está bien, está bien, está bien. Y después, más adelante, se identifica que él es músico, pero que él ha tenido ciertos problemas con los hermanos y que él tiene muchos años en el evangelio y que ahora mismo no está yendo a la iglesia desde hace cierto tiempo porque los hermanos lo empujan y lo han tirado a un lado y lo ven con indiferencia. Y yo entonces tuve la disposición de subsanar eso. Y luego me dice, no, yo me siento bien con el Señor. Digo, ¿y a quién le toca, hermano? No, yo toco diferentes tipos de música, típica y otros tipos, yo toco de todo. Digo, ¿pero a quién le toca? ¿En la iglesia? No. En el mundo, para que bailen. Sí, hermano, usted tiene que regresar al Señor, regresar a la iglesia y reconciliarse con el Señor. Porque la palabra es clara. La palabra es clara, hermanos. Por unos pesos nos hundimos. Por unos pesos nos hundimos. Por unos pesos nos hundimos. Porque no sabemos valorar lo que el Señor nos ha dado. La pastora es testigo de ofertas que a mí me hicieron en el pasado distante. Y otras que ella no es testigo. Pero que yo las guardo para mí. Aunque le he hecho referencia a ella de algunas. Es que lo que riñe con la palabra y con mis principios bíblicos, esos pesos para mí no existen. Dije que no existen. No existen. Porque el Señor provee para mí y para mi familia. Porque es legado del Señor a través de su palabra. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Y Jehová estaba con Samuel. Y Jehová llamó a Samuel 1, 2, 3 veces. Y hubo una cuarta ocasión. Había trato definido de parte de Dios. El Señor había enfocado a Samuel en su juventud, porque apenas tenía 12 años, según dicen los expertos. Lo importante es que el Señor lo miró. Y yo digo, ¿el Señor te ha mirado? ¿Cuántas veces te ha llamado? ¿Cuántas veces te ha llamado? ¿Cuántas veces se ha aparecido el Señor a ti? ¿Y de cuántas veces te ha librado del mal? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces te ha librado del mal? Y entiéndelo en la máxima expresión de la palabra, del mal. ¿Cuántas veces lo ha hecho el Señor? Gloria a Dios. El Señor te sigue llamando. Por cuarta ocasión llamó a Samuel. Pero Elí lo instruyó, como hizo también con Ana. Dile, si te vuelve a llamar, y yo digo, el Señor te sigue llamando. Te sigue llamando. Te sigue llamando. Si te vuelve a llamar, dile, habla, que tu siervo oye. Habla, que tu siervo oye. En otras palabras, habla, que tu siervo está atento. Habla, que tu siervo va a responder. Habla, que tu siervo quiere oír tu voz. Quiere servirte. Tu siervo, tu sierva quiere escucharte de nuevo. No siempre hay otra oportunidad. Aprovéchala. 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 Porque el Señor quiere que tú llegues a ser y alcance la estatura que alcanzó Samuel. Dice la palabra que él creció.
que él creció. La palabra crecer no se limita a la estatura. Se hizo mayor. No sabemos la estatura de Samuel. Yo me quedé bajito. Lo cierto es que la palabra crecer, las connotaciones que tiene, que llegó a la adultez con un hombre íntegro. Íntegro. Un hombre a carta cabal. Un hombre de primera fila. Un hombre de trinchera. Un hombre de dedicación. Un hombre de consagración. Y algo más. Desde Dan. Desde Dan hasta Berseba, en otras palabras, en todo el territorio conocido. Reconoció el pueblo. Y yo digo, Dios lo conoció primero. El Señor lo reconoció primero. Que Samuel era y fue y sigue siendo verdadero profeta de Dios. ¿Y tú qué eres? ¿Y tú quién eres? El Señor sigue llamando. Si hay sensibilidad en ti, deseo de seguir sirviendo al Señor y servirlo de corazón, y quiere enmendar los desaciertos, corregir las irregularidades, consagrar tu vida al Señor, venir al Señor y demostrarle y enseñarle tus fallas. Perdóname, Señor, perdóname. Yo quiero servirte con integridad. Y gracias porque me has hablado en el día de hoy. Yo siento en mi corazón, hermanos míos y amigos presentes, siento en mi corazón que el Señor ha hablado a mucho pueblo.